Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de su espacio de la semana, donde nosotros siempre procuramos analizar y comentar los temas de los últimos acontecimientos políticos acaecidos en esta semana en la República Dominicana y el mundo. Vamos a recordarles, amigos, que también nos pueden buscar en las redes sociales, pero que también pueden buscar este contenido en nuestro canal de YouTube, en BTV Canal 32, donde pueden suscribirse, darle like y comentar el material. Dale la bienvenida rápidamente a mi compañero Bienvenido Durán, a quien le dicen mano de piedra Durán, le dicen ustedes. Qué vale. Saludos amigos televidentes y gracias a nuestra gente, señores que están ahí, la gente de BTV. Manténganse ahí porque este domingo, ya después que usted haya descansado, entonces vamos a darles un gran contenido de información de los últimos hechos que han acontecido aquí en la República Dominicana en el ámbito político, social, económico, de manera que manténgase ahí. ¿Qué pasó en el PRM? ¿Qué está pasando? ¿Cuál va a ser el futuro del PRM? Así que en breve estaremos analizando las nuevas autoridades. Así es, vamos a hacer brevemente una pausa y volvemos con ustedes. Bien, señores, mire, el pasado fin de semana, vamos a decir, el pasado domingo, el PRM eligió sus nuevas autoridades. Sus nuevas autoridades donde el presidente Luis Abinader va a encabezar como presidente, el hijo de Carolina, el señor Juan Garrigó Mejía, va a ser el secretario general y Gloria Reyes también va a ser la secretaria de organización. Lo demás posiblemente sean adornos. Estas son las tres piezas clave. Y en la parte también electoral, que le dieron una participación supuestamente a Wellington Arnaud. Lo que sí nosotros observamos, y así lo observa la población desde el punto de vista práctico, si se logró el consenso bien. Ahora, de que el consenso venga de herencia en herencia no está correcto, porque esto ha traído una especie de cuestionamiento en la base del PRM, que parece ser que esto, precisamente esto es como una herencia de Hipólito Mejía, y entonces habían muchos más candidatos también con buenas condiciones. Pero el tranque estaba entre Gloria Reyes y Juan Garrigó, porque supuestamente David quería a Gloria Reyes como secretaria general. No se pudo lograr. Hipólito Mejía se impuso junto a Carolina. Entonces parece ser ahí que vino luego la especie de liderazgo del presidente Luis Abinader y pudo solucionar el asunto. Pero eso casi se llamaba la fiesta de los monos. Esa es la realidad. Lo que querían, o lo que le quieren presentar a última hora, que salvaron, eso se salvó a última hora. Cuando usted ve a Adelina Ascensión, que estaba como secretario de organización y lo subieron a primer vicepresidente, lo quitan para ponerlo, porque obviamente tuvieron una conversación con él y él cedió para entonces poner a Gloria Reyes. Todo eso fue consensuado. Sí, pero mira, vamos a citar cada una de las designaciones que aprobó la Asamblea General del PRM. Como tú bien señalas, Adelina Ascensión fue escogido como primer vicepresidente, Milagros Ortiz Bosch como segunda vicepresidenta, Eddie Olivares como tercer vicepresidente, el señor Nelson Arroyo, quien también es director de aduanas, queda como cuarto vicepresidente, quinto vicepresidente Salvador Ramos, un hombre de Hipólito Mejía, también Juan Garrigó como secretario general, nieto del presidente Hipólito Mejía. Entonces, como primer subsecretario general, Kelvin Cruz, segunda subsecretaria general, Lía Díaz, tercer subsecretario general, Yalmín Rodríguez, entonces cuarta subsecretaria general, Rosa Santos, y la Secretaría Nacional de Organización, Gloria Reyes, que para mí es una especie de premio de consolación, porque hubo cierta disputa de si Gloria Reyes, de si Juan Garrigó, pero evidentemente el presidente Mejía logró imponerse, porque hay que recordar que Juan Garrigó entró como una ficha posible ahí, eso fue días antes del proceso. Un mes antes de iniciarse este proceso de asamblea, no se mencionaba a Juan Garrigó,
Y fue Se mencionaba a Simon Frew, exacto, Simon Frew. Sin embargo, el presidente Hipólito Mejía fue abordado por un periodista sobre esta posibilidad y al parecer, me parece, fue ahí que se le activó al presidente Hipólito Mejía empujar por su nieto, quien hay que decir que además de ese vínculo familiar, es un joven con una formación profesional en el ámbito de la política, en una academia norteamericana. También hay que decir que él ha operado como una especie de secretario adjunto de la Secretaría General del PRM, por lo que no sería un cargo nuevo para él, porque él ha venido operando, inclusive ha formado parte importante de comisiones conformadas para elaborar lo que son las candidaturas a cargos selectivos en el PRM en el 2024 y en el 2020. Hablamos de un joven que, a pesar de su edad, creo que tiene unos 31 años de edad o 32 años de edad, es una persona que ha estado desde una etapa temprana de su vida vinculado al activismo político en la República Dominicana y al Partido Revolucionario Moderno, aunque inicialmente estuvo en el viejo partido, el PRD. Yo creo que el PRM con esto demuestra la vocación de comprender la importancia de la unidad para poder, ¿no? Para el 2028, obtener esa victoria que ellos esperan que le permita retener el poder en la República Dominicana. Porque muchos, como bien lo señala Bienvenido Durán, esperaban de que allí se generaran situaciones de disturbios, de enfrentamientos, de los sillazos del pasado, porque inclusive vi ahí que se prohibió el paso de la prensa, al parecer, ante ciertos temores de que se pudiese registrar algún tipo de hecho que pudo esto haber sido recogido por la prensa dominicana. Yo creo que con esta actividad donde se mostró la unidad partidaria en el PRM, se fortalece esa organización política y hay que decir que también se fortalece la democracia dominicana, porque esta organización, independientemente de todo, es un pilar fundamental de la democracia en la República Dominicana. Yo creo y abogo en los partidos políticos, obviamente, porque los partidos políticos sobre todo son estamentos que fortalecen la democracia. Ahora, aquí hay que hacer ciertas preguntas, o varias preguntas. ¿Por qué el presidente Luis Abinader asume como presidente? ¿Por qué el presidente Luis Abinader asume como si, obviamente, él va a tener que ser el juez ante los diferentes precandidatos que están corriendo? Estamos hablando, señores, y la siguiente pregunta, ¿Luis Abinader podrá mantener el PRM unido? Porque estas autoridades van a permanecer hasta el año 2030, lo que significa que el proceso electoral le va a caer encima al presidente Luis Abinader, siendo presidente también de la República. Vamos a ver, vamos a esperarlo, pero sí, como dice Leonardo, yo creo que los partidos políticos hay que fortalecerlo. Creo también que si se logró el consenso, bien, porque no es fácil la destrucción de un partido político, porque definitivamente esto afecta a la democracia y luego entonces vienen los outsiders de la política a dirigir un país que durante los últimos 25 años, 30 años, la República Dominicana ha estado marchando de una u otra forma, arando con los bueyes que le dan, y ha servido y sirve de ejemplo de América Latina como un país con una democracia fuerte. Así es. Mire, bueno, manteniéndonos ahí en torno al oficialismo, vimos como uno de los precandidatos de ese partido, Eduardo Yayo San Lobatón, de manera sorpresiva y de manera, a juicio de muchos, no, pero sorpresiva no, Leo, tú me disculpas, pero no puede ser sorpresiva, porque aquí nosotros siempre decíamos que Yayo se iba a ir con David. ¿Y qué sucedió en esta semana? Por el momento, en el timing. ¿Qué sucedió en esta semana? Que Yayo entonces le endosa, porque siempre parece ser que han peleado juntos. Así Yayo es. Pero sorprende, Bienvenido, el timing, el momento, porque, oye, se supone que usted primero procura fortalecer sus músculos. Yayo debió recorrer el país, articular su estructura política, fidelizar ese voto, y ya en un tramo más cercano al proceso convencional, usted adherir sus fuerzas a ese proyecto de David Collado. Pero usted hacer esto, faltando unos 14 meses, falta 14 meses aún para la convención del PRM en octubre de 2027. Óyeme, ya en 6 meses, ya en 6 meses. Yayo parece ser que se dio cuenta. Cuando él comenzó, se dio cuenta, obviamente, él estaba manejando direcciones importantes
importantes, económicas, como el caso de la dirección de aduana, que eso tú tienes que saber cómo tú manejas, porque tú estás sobre todo manejando intereses económicos y ahí cualquier cosa puede afectar, con organismos también internacionales. Y me parece que cuando Yayo comenzó a recorrer el país, no encontró mucho apoyo. Fíjense, yo no entiendo, ¿verdad? Porque si hay una persona que obviamente no soy del PRM. ¿Usted simpatiza por Yayo? No. ¿Usted hubiese votado por Yayo? Pero, ¿Usted es yayista? Pero no, Leo. No soy del PRM, pero obviamente Yayo se ve como con un perfil, sí, un perfil potable, un buen profesional, claro, potable y eso. No sé por qué quizá desmontó. Coño, demasiado rápido lo desmontó, porque en este país, voy a citar varios casos. ¿Cuál fue la razón? Varios casos que demuestran que en la política de la República Dominicana, muchas veces los últimos son los primeros. Y te voy a citar el caso de Macarrulla. ¿Usted sabe cuándo fue que Macarrulla ya hizo de manera pública ese apoyo al presidente Abinader? Eso fue en el 2019, un año antes de las elecciones. Sí, claro que sí. Y fue de los primeros en ser designado ministro de la Presidencia en el Palacio Nacional. ¿Tú te vas a creer ese cuento? Bueno, mire, también, Leo, pero también, tú te vas a creer para citarle varios casos, que Macarrulla comenzó en el año 2019. Pero Macarrulla le estaba inyectando mucho dinero al presidente Luis Abinader, de una u otra forma. Sacándole de dinero al gobierno de Danilo Medina para darle al presidente Luis Abinader. Esa es la realidad. Bueno, se lo dice usted. Que le no, porque así. Pero observa los negocios que hacía el señor Macarrulla, también en los gobiernos también de Danilo Medina, sus empresas, vamos a decir. Sus empresas, entonces, tenían ganancia. ¿Qué hacía él? También hacía. Ordeñaba al gobierno y financiaba. Financiaba a Luis Abinader. Mire, otro caso, el de Miguel Vargas Maldonado, quien apoyó a Danilo en junio del 2015, un año antes de las elecciones del 2016. Un año antes. Sí. ¿Y quién fue Miguel Vargas Maldonado? El canciller de la República. Otro caso, Neney Cabrera. ¿Usted sabe cuándo Neney apoyó a Abinader? Ahora sí. Mire, en mayo, oye, el apoyo fue el 4 de mayo de 2020, Neney Cabrera. ¿Y de dónde designaron a Neney Cabrera? En Propé. Y el otro, sí, Milton Morrison. Milton Morrison apoyó a Abinader a principios de 2020. Usted sabe, de los primeros decretos que salieron. Te acepto dos. Fue el de Milton. Ahora, con Miguel Vargas, aunque ustedes se lo chuparon, estamos hablando de un candidato que casi tuvo al ganar una elección. Recuérdense que Miguel Vargas le decían, ¿cómo le decían? El superministro, ¿verdad? Se lo puso Alvarito Albelo. El superministro, y no. Alvarito Albelo. Alvarito Albelo, ponme una toma amplia. Alvarito Albelo. Miguel Vargas, ¿por qué no supo administrar esa unidad del PRM? Digo, del PRD. Digo, es todo igual. No, la personalidad de él también no tenía. No es lo mismo. El PRD, el PRM. Bueno, pero hay que decir que el PRM al menos ha demostrado mayor madurez política y eso es importante, y comprensión de que no se puede repetir los errores del pasado. Pero a mí me llamó la atención para mí un error de Yayo, rápidamente desvertebrar tu proyecto político, desinflarlo para tú adherirte a un proyecto como el de David Collado, que va a continuar recibiendo muy posiblemente apoyo, y también Carolina va a recibir muchos apoyos, pero lo que quiero decir es que los apoyos que lleguen más cerca del proceso convencional serán los apoyos que van a recibir mayor atención y serán los que muy posiblemente reciban primeramente los decretos en caso de que David o Carolina no resulten ganadores en el proceso electoral. Porque en la política dominicana, reitero, muchas veces los últimos son los primeros. Y para eso está el caso de Macarrulla, el caso también que cité de Miguel Vargas Maldonado, de Milton Morrison y también el caso de Neney Cabrera, director de Propé, que es Neney Cabrera, señores. Así es, mire, Leo, vamos a pasar a otro tema. Mire, hoy es 16 de agosto, Leo, domingo, precisamente el presidente Luis Abinader cumple 6 años administrando el país. La pregunta es que si usted ciudadano, las personas que nos están mirando, ¿usted está mejor que el año 2020? Después de 6 años, hágase esa pregunta porque nosotros observamos que inmediatamente comienzan ya los medios de comunicación a impulsar, a preparar una narrativa de que el presidente Luis Abinader tiene un 55% de aceptación. Sin embargo, cuando usted analiza cómo va el gobierno, por qué camino va, estamos hablando que entre 60 y 70% dice que el gobierno va por mal camino, señores. De manera, ahora, este gobierno también tiene luces, esa es la realidad.
cuando usted habla del crecimiento del crecimiento del turismo, ahí no hay discusión. Esa es la realidad. No, y el crecimiento económico, hermano. El crecimiento económico y las condiciones para la inversión extranjera y también para la estabilidad cambiaria, señores, que decían que el dólar iba a estar para esta fecha, agosto 2026, iba a estar al 70 por 1, decía Juan Ariel Jiménez, genio de Harvard, decía que iba a estar el dólar al 70 por 1. ¿A cómo está el dólar? A 58 por 1. Pero cuando usted habla del alto costo de la vida, cuando usted habla de que el galón del combustible, el dominicano la está pagando a más de 300 pesos, cuando usted habla que una libra de arroz, señores, está costando sobre los 45 pesos, cuidado, y eso en algunos lugares, porque en otros lugares le puede costar más. Cuando usted habla, vamos a decirle un paquete de café, 45 pesos, estamos hablando que el alto costo de la vida. Eso es un tema que tiene que trabajar el alto costo de la vida y la seguridad ciudadana. Leo, pero nada de eso es generado por situaciones internas, nada de eso. El gobierno también tiene que prestar atención. Quizá en los últimos años el presidente se empeña en resolver lo que se llama la inseguridad ciudadana de la República Dominicana. Eso es un gran desafío que tiene el gobierno, el tema de inseguridad. Aquí las madres tienen miedo al salir, las madres tienen miedo al salir. También. No, mano dura con los bandidos y los delincuentes, mano dura, señores, yo estoy de acuerdo con eso. En eso yo apoyo a Bukele, mano duro contra la delincuencia, contra los bandidos, contra los carteles que ponen en vilo la vida de los ciudadanos en nuestros países. Dice Leo que nos vamos a una pausa y retornamos en breve, señores. Así que manténganse ahí porque tenemos muchos temas más. Continuando, amigos, con el desarrollo de este espacio de la semana, un espacio donde nosotros siempre procuramos compartir con ustedes nuestros pareceres sobre los últimos acontecimientos políticos, económicos y sociales acontecidos en la República Dominicana y el mundo. Y miren, hay un tema que resulta de mucha preocupación para los dominicanos, como lo es el tema de la inseguridad en la República Dominicana, que hay que decir que lamentablemente, si bien hay que reconocer los esfuerzos extraordinarios del gobierno por mantener esa reforma policial, proveyéndole mayores capacidades técnicas, de conocimientos, herramientas, equipamientos, incluyendo automóviles nuevos, pero lamentablemente al parecer la reforma aún le falta mucho y vemos ahí situaciones que son registradas por cámaras de seguridad, materiales que luego son lanzados a las redes sociales y de cierta forma creo que esto también genera un impacto negativo en cuanto a la percepción que muchos tienen de una situación de inseguridad que es real, pero que para mí no se encuentra en esos niveles como muchos pudiesen pretender plantear en la República Dominicana. Yo creo que el presidente Abinader está ante un desafío de uno de los temas que en los últimos 30 años se ha mantenido entre las principales preocupaciones de los dominicanos en encuestas reputadas y además frente a un tema, señores, que evidentemente hay una serie de elementos que convergen ahí, que intervienen, que hay que decirlo. Por ejemplo, el tema de la cantidad de jóvenes que estudian y trabajan en la República Dominicana. Se habla de cerca de 1 millón de jóvenes. El tema de también la alta cantidad de hogares disfuncionales que hay en el país. Cerca del 50% de nuestros niños son provenientes de hogares donde no estuvo o el papá o la mamá o no estuvo ninguno de esas dos figuras paternales. Y también el tema de la deserción escolar, que es altísima en la República Dominicana, y también el tema de los embarazos de adolescentes. O sea, todos esos elementos crean unas condiciones materiales que empujan a muchos a salir a buscársela a las calles. Y vi ahí una denuncia de una joven residente en el sector Piantini denunciando que en horas tempranas de la mañana, de 5 a 6, de 5 a 7 de la mañana, lamentablemente hay unos fascinerosos que están atracando y asaltando a personas que caminan a tempranas horas de la mañana por allí, que van a un gimnasio, y también a señoras que van a hogares a proveerles servicios de limpieza y otro tipo. Yo creo que el gobierno dominicano, ante estos intentos de proyectar la República Dominicana como un gran destino turístico, tiene que necesariamente hacer los esfuerzos que correspondan y ver de qué forma, señores, nosotros, porque yo creo en eso, yo creo en la mano dura
yo creo, en la mano dura frente a delincuencia, y como dice Bukele, los ciudadanos correctos tienen unos derechos constitucionales, pero las ratas, los bandidos y los fascinerosos, hay que colocarlo en el último nivel de los derechos humanos. Yo creo que el gobierno debería contemplar la posibilidad de arreciar con mano dura y enfrentar a esos delincuentes que tienen en vilo a la sociedad dominicana. Leo, contigo voy a coincidir en este tema, igual que los ciudadanos que te están escuchando. Este es un tema de mucha preocupación para los ciudadanos y los ciudadanos. La delincuencia, la seguridad ciudadana, señores, porque una cosa es, un ejemplo, que el Ministerio de Interior y Policía le presente datos que los homicidios han bajado, que vamos a decir otra institución que también te presente que han bajado, estamos hablando entre 6 y 7% respecto a años o meses anteriores. Señores, pero una cosa son las estadísticas y otra cosa son la realidad que está viviendo el pueblo dominicano, los ciudadanos. Aquí el 68% de la población siente miedo de sentarse frente a su casa, además, ni se sienta. Aquí los colmados han comenzado a poner barrera para no ser atracados de hace ya varios años, de manera que este ha sido un problema para el gobierno de Luis Abinader, que prometió, sobre todo cuando usted observa los videos del presidente Luis Abinader, que iba a resolver ese problema de la delincuencia, y la delincuencia parece ser que ha arropado este gobierno definitivamente. ¿Sabe por qué? En esta semana, señores, mataron un agricultor en Cotuí. Da mucha pena de que este señor de apenas 75 años, varios delincuentes le quiten la vida. Solamente pueden usted observar cómo ese hijo fue a la morgue a ver y encontrar el cadáver de su padre. Eso da pena, eso da impotencia, señores. Los delincuentes acabando con la población que trabaja. Y, obviamente, la policía, aquí, es más, déjeme decirle algo, ni respeto hay para el director de la policía. El director de la policía cruzando por Navarrete, óigame, señores, lo tirotean. Eso es un desafío a la autoridad y al Estado. Es un desafío. Un desafío. Al día siguiente nosotros observamos unos cuantos operativos ahí en Navarrete, pero no, el problema no está ahí de hacer un allanamiento hoy. Hay que prestarle atención a esa zona, sobre todo a esa zona de Navarrete. Cuando esa zona de Navarrete se prende, no pueden pasar la gente de Puerto Plata, no pueden pasar la gente de Santiago, pero ahí está. ¿En qué ellos se escudan? De que ellos son una banda parte de una protesta. Parte de una protesta. Pero muchos de ellos son delincuentes también. Pero hay que decir y reconocer que las autoridades manejaron de manera correcta la situación. Inclusive vimos que se desmintió de que haya sido atacada la caravana del jefe de la Policía Nacional. Escúchate. El vocero lo desmintió. Pero evidentemente. Perdón, Leo, sí. Tú me disculpas. La caravana no se atacó, pero se escucharon los disparos. No, claro. Y el propio periodista que grabó ahí y puso un corte. Claro, yo lo vi. Lo que te quiero decir es... Eso lo grabó él. Claro, lo que te quiero decir es que el vocero de la policía negó que haya sido atacada directamente la caravana. Yo creo que debe ser la posición oficial. Aunque evidentemente, muy posiblemente, se le haya realizado algunos disparos. Pero hay que decir que esa zona, históricamente, Navarrete, es una de las provincias, de los municipios, y también San Francisco de Macorís, donde se realizan prácticamente todos los años siempre huelgas y movilizaciones y quema de gomas y lanzan piedras. Pero lo que hay que reconocer, señores, la forma en que se manejó la situación, de manera que no hubo temas de muertes de personas, y al parecer se está procurando generar el consenso para cumplir con las exigencias de estos individuos. Mire, bienvenido. Así es, ¿cómo no? Hay otro tema por aquí. Así es, bastante. Rápidamente, mire, usted sabe que salió publicado unos datos, o más bien, ¿no? Porque hubo un periódico que solicitó los datos, creo que fue el portal de Noria Piera, Digital,
solicitó unos datos al Congreso Nacional sobre los niveles de ausencias y de asistencia de los congresistas, específicamente los senadores de la República Dominicana. Y oigan, ¿ustedes saben quién salió como el senador con más ausencias en el Congreso Nacional? Dígame un nombre. ¿Usted sabe quién salió ahí? ¿Quién? ¿El presidente del Senado? No, el senador, óigame, en esta última legislatura que inició el 27 de febrero y terminó el 26 de julio. Hablamos de que en ese periodo, 5 meses, hubo 26 sesiones realizadas, ¿no? De esas 26, Félix Bautista faltó en 11. Prácticamente faltó la mitad de las convocatorias. Sin embargo, cobró el 100% del salario, el 100% de los beneficios, del barrilito, del cofrecito, de las exoneraciones. Y yo creo que esto no puede continuar en el país. Debe haber una correlación entre lo que usted se embolsilla y lo que usted le aporta con su tiempo y con su compromiso a la institución. Debería inclusive pagársele por asistencia. No un salario fijo, por asistencia. Si él faltó el 50% de las sesiones convocadas, él deberá cobrar el 50% de sus ingresos. En ese punto sí, Leo, puedo y voy a coincidir contigo. ¿Está de acuerdo? Sí, claro que sí, porque debe pagársele quizá también hasta por asistencia. Usted faltó, usted no puede cobrar los viáticos. Pero en el caso de Félix Bautista, estamos hablando de uno de los senadores más productivos. Más productivo en ese Congreso. Con todos esos proyectos que presenten, elaborados en inteligencia artificial. Félix Bautista él le pregunta, dígame, es uno de los senadores más productivos en ese Congreso. Tú le puedes criticar la falta de ausencia, pero estamos hablando de un asunto de resultados. Si Félix Bautista es una persona que te proyecta cuántos proyectos de ley ha sometido Félix Bautista en los últimos años, y difícilmente, mire, pero si él faltó en el 50% de las sesiones. Comparar otro senador él lo presenta por correo electrónico. No, porque por una cosa... A la mitad, prácticamente la mitad ha faltado ese individuo. Sin embargo, cobra igual su salario, y su barrilito, y su cofrecito, y las exoneraciones que se embolsillan. Saludo a Laura, que está por aquí, que nos va a hacer varios cortes, sí, porque ella sabe. Y que negocian estos legisladores. Pero mira, yo creo que, tomando en serio el tema, el gobierno y los partidos políticos y el Congreso mismo debería, bueno, obviamente el Congreso no va a legislar en contra de sus propios intereses. Aquí nosotros tomamos los temas serios. Así es. Pero debe haber una correlación entre los ingresos y los beneficios que recibe un congresista dominicano y los salarios, no que se embolsilla, porque no podemos continuar permitiendo esta situación. Si una comunidad se levanta a tempranas horas del día, se moviliza, se desplaza, va a un colegio electoral, deposita su voto en una urna, no puede ser posible que el beneficiado con esos votos de manera mayoritaria no cumpla su rol de representar, no cumpla su rol de asistir personalmente al Congreso Nacional. Algo básico y elemental, asistir. Entonces, si él de 28 sesiones se ha ausentado en 11, ¿cómo es posible que él pueda ser considerado entre los congresistas más productivos? Algún fallo debe haber ahí. Algún fallo debe haber. Mire, Leo, vamos a pasar a otro tema. Yo he visto en las últimas ocasiones varios ataques contra la Junta Central Electoral de varios medios de comunicación, precisamente esos medios que no quieren acatar los que la Junta Central Electoral le ha dicho sobre referente a las encuestas. Estamos hablando también que en los últimos tiempos nosotros hemos observado varios ataques vamos a decir, ni lo voy a mencionar, pero he visto precisamente esos ataques contra la Junta Central Electoral. Estamos hablando de que le sacaron que 2 miembros de la Junta Central Electoral fueron a Europa, y estamos hablando de que ellos se gastaron alrededor de $33,000. $32,000. 33, exactamente. Vamos a decir. 2 millones de pesos prácticamente. Sí, pero hay que ver a qué fueron, hay que ver qué hicieron, cuál fue la ruta que ellos programaron, porque si usted va a un curso, sobre todo de seguridad, de ciberseguridad, usted no va a sentarse con cualquiera, usted se va a sentar con, sobre todo, si usted va a eso, usted se va a sentar con técnico. El conocimiento necesario. Sí, precisamente. Entonces, yo creo que eso no se ve bien, precisamente
de esos dos medios que no quieren acatar los que la Junta Central Electoral. ¿Sabe qué? La Junta Central ha dicho sobre las encuestas, y aquí las encuestas Galos, las encuestas ACD Media, no quieren acatar. Precisamente el señor Daniel Alcántara, el tribunal sometió una instancia al tribunal. El tribunal decidió que eso no era parte de su competencia, por tal motivo lo llevó al Tribunal Constitucional. Sí. Pero estamos hablando también que de la parte de Galus también están atacando a la Junta Central Electoral. Que también la Junta notificó al Centro Económico del Cibao y también a la encuesta ACD Media, la de Daniel Alcántara. Pero evidentemente, tú has observado eso precisamente, porque antes no salían y porque ahora, eso es lo que tú te tienes que dar cuenta. Precisamente cuando yo te pongo regla, entonces ahora tú me quieres sacar hasta el último periquito. Eso no es ético. Pero mira, evidentemente Diario Libre, una especie, no retaliación, pero sí evidentemente, de cierta forma, enviándole una señal a la Junta Central Electoral de que ese medio dispone de mecanismos para defenderse y sobre todo ejerciendo una defensa un tanto, para mí, perversa, porque óigame, el Diario Libre publicó eso en primera plana el lunes, también buscó otros datos relativos a eso el martes y también el miércoles, y se mantuvo la semana ahí dándole con toda la Junta Central Electoral. Ataque sistemático. Que se ve la perversidad, que me sorprende eso, porque Aníbal de Castro, un gran periodista del país, es el director de ese medio. Pero miren, yo creo que la Junta Central Electoral, que yo no estoy de acuerdo con esa resolución, porque evidentemente vulnera derechos fundamentales, porque usted no puede rechazar la posibilidad de que se publiquen datos estadísticos que permitan a la gente acceder a datos esenciales para tomar decisiones correctas. Claro. Pero usted no puede ahora pretender bombardear la credibilidad y la confianza de la gente en la Junta Central Electoral, que es lo que al parecer pretende Diario Libre. Yo creo que Diario Libre lo que debe es recurrir a las instancias correspondientes para hacer valer sus derechos, no pretender afectar la imagen de la Junta Central Electoral, que vimos cómo rápidamente esta entidad liderada por Román Jaques, rápidamente respondió esos ataques. Dijo, miren, lo que pasa es que los miembros de esta entidad fueron a una conferencia sobre ciberseguridad, que es un tema, señor, esencial, conocer y preparar personal para esto, para repeler cualquier tipo de ataque que se pueda detectar en un proceso eleccionario en la República Dominicana. Yo estoy de acuerdo en cuanto a la formación, en cuanto a la participación de los miembros de la Junta en todas estas conferencias y cónclaves, y también estas visitas que hacen a otros procesos eleccionarios como parte de una observación internacional. Ahora, yo creo que la Junta erró al prohibir la publicación de esas encuestas, porque en ningún país de la región, se limita la publicación de encuestas. Y en los Estados Unidos, ni decir, los Estados Unidos se publican decenas de encuestas prácticamente todos los días, que cómo va la tendencia del Partido Demócrata y Republicano en Ohio, en Georgia, en Carolina del Norte, en Nueva York. Allá se respeta la regla, Leo. Aquí no, aquí cuando te quieren detratar, te tiran una encuesta en contra tuya. Bueno, por esa persona tiene derecho para también lanzar otra encuesta. El problema es que te lo tiran y sale en un medio de comunicación poderoso, donde la gente, francamente, a pesar de la encuesta, posiblemente no se adapte a la verdad, sin embargo, te lo publican en un medio poderoso, la gente tiende a creerlo. Por ese entonces, todo ese estilo de manipulación, eso derecho. También hay que cambiarlo. Para terminar, y bienvenido. Sí. Ese político afectado tiene derecho a contraatacar. ¿Con qué? Con otras encuestas. O sea, que cuando el derecho es abierto, porque si tú me dices que es un derecho limitado para que solo algunos puedan publicar, pero no, es un derecho amplio y abierto para cualquier medio, cualquier político, cualquier figura pública pueda publicar sus encuestas, si son de posicionamiento, si son para colocar en el imaginario de la gente una percepción en torno a una figura, en lo que sea, pero la Junta no puede limitar la publicación de esas herramientas que inclusive sirven como materia prima para nosotros aquí debatir y comentar temas sobre el acontecer político del país. Bien, le vamos a pasar a otro tema, orgullo dominicano. Orgullo dominicano, Leo, ya nosotros nos dicen que nos vamos a una pausa, Vamos a la pausa. Retornamos en breve. Bien, señores, de regreso, Leo, como acababa de decir, orgullo dominicano, la República Dominicana, estamos hablando
que obtuvo 150 medallas en los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y ante todo también yo quiero felicitar a esta planta televisora, BTV, que estuvo transmitiendo cada momento, cada acción. Ahí estuvo BTV con su canal 32 y el pueblo dominicano a través de este programa pudo mirar, Leo, los momentos más alegres en el caso de los competidores dominicanos. El atletismo le sacó sobre todo la cara a la República Dominicana, señores. Estamos hablando de que 49 medallas de oro, 37 de plata y 67 de bronce. Eso es un gran logro para los atletas de la República Dominicana. La cuestionante es, después del show, ¿qué va a pasar con nuestros atletas? Pero vimos ahí como el presidente se reunió en el Palacio Nacional con todos los atletas, sobre todo los que ganaron medallas de oro, de plata y de bronce, y allí prometió que todos los ganadores de medalla iban a ser incluidos dentro del PARNI, que es el programa de apadrinamiento, sí, que incluye ayuda económica, pero también apoyo de todo tipo a esos atletas que el Estado Dominicano va a procurar ya llevarlos al siguiente nivel. También el presidente se comprometió con incrementar el presupuesto del PARNI. Hablamos de que evidentemente ya hay un deseo de mejorar las condiciones en las que se desarrollan esos atletas, que yo creo que eso está bien, obviamente, ¿no? Pero también hay que ver, señores, qué mecanismos pudiésemos establecer para que esas infraestructuras e instalaciones utilizadas puedan mantenerse en el tiempo, sobre todo el Palacio de los Deportes, donde se hizo una inversión descomunal, lo que es el Arena Banreserva Vigilio Travieso Soto. Muy bien. Entre otras infraestructuras e instalaciones que se mantengan. Hay que ver cómo se pudiese crear un patronato, no sé, para que le dé la vigilancia y la supervisión necesaria, porque mira, esos parques públicos, unos 250 parques públicos recreativos que ha remozado, transformado y reconstruido Carolina Mejía, todos, absolutamente todos, usted puede pasar en cualquier momento, todos se han mantenido intactos, limpios, organizados, iluminados. Ni siquiera grafito usted ve en esos parques que han sido remozados, porque la alcaldesa procuró establecer un mecanismo de vigilancia y supervisión con los residentes en la cercanía de esos parques. Yo creo que bien se pudiese implementar este modelo en todas las instalaciones. Bueno, pero eso es importante, hermano. Los políticos tienen derecho a aspirar. Y eso es un derecho legítimo del ser humano a aspirar. ¿Usted no aspira a algo en la vida? Claro. Entonces todos aspiramos. Pero espérese, pero no se moleste, Leo. Pero yo le estoy diciendo a usted que eso, que covita nueva, como que no nueva, entró en el 2020. Ya tiene 6 años. Ella quiere presentarle al país pero eso está bien. Que una buena alcalde sale una buena presidenta. Eso es lo que eso está bien, eso hizo Abel Martínez en Santiago. Sin embargo, ya tiene una piedrecita en el zapato, ese David Collado, que las encuestas lo dan como número 1 dentro del PRM. Ese es el clavito dentro del zapato. Esa es la política. Que tiene Carolina Mejía. Pero mire, Leo, usted hablaba de estos premios, de que el presidente Luis Abinader estuvo con los atletas. Hay que decir que le van a dar 300,000 a los que ganaron medalla de oro. La persona que ganó oro le van a dar 300,000. Sí. Por ejemplo, Solange, pero por medalla, Solange, que ganó 4 medallas de oro. No, 1.2 millones se ganó Solange. Y le voy a hablar un chin de Solange porque la gente piensa que Solange también tiene un estilo internacional. No, claro. Un estilo internacional. Entonces, el que gana plata, Leo, le van a dar 150,000. El que gana bronce, 100,000. Pero escuche esto, Leo, muy bien. También los entrenadores se van a llevar el oro, se va a llevar 200,000, el plata, 100,000 y el bronce, 75,000. Y la casa, los apartamentos que siempre se le da. También, ¿no? Y vi que a Paulino le dieron un autobús también. Y hablamos de que empresarios también. Vi al senador también de San Francisco de Macorís, que se comprometió ahí con otro apoyo a un atleta importante. Yo creo que es importante todo esto y también el sector privado que se motive. Y las marcas importantes y los bancos, de manera que los atletas se sientan motivados a continuar posicionando a la República Dominicana en la cima de los medalleros de todas estas competencias internacionales que para el próximo año viene en los Panamericanos en Lima.
Felicitamos al presidente de la República. Claro que sí, qué bueno que usted lo reconozca, sí, eso, que lo va a claro que felicitar. sí, hay que reconocer El las presidente cosas buenas. Abinader. Felicitamos al A presidente José de la Monegro República. también, del José comité Monegro igual, organizador. sí. Luisín Mejía. Y al ministro de Deportes, Kelvin Kelvin Cruz, Cruz, claro. también, de manera que se fajaron, creyeron donde Claro. muchos no creían que la República Dominicana iba a tener tanto éxito como también como en otras ocasiones. Mire, y la fanaticada también. Hubo un acto masivo de apoyo a los eventos. Apoyó esos Mire actos. ese partido de la Reina del Caribe. Sí, cuando la Óigame, atleta... emocionante. Sí, es un oro, claro para mí que fue sí. uno de los más emocionantes de todos los juegos. Claro. ¿Usted lo vio? El oro para mí fue más emocionante. Fue con los corredores. En el caso de Marileigi, ¿verdad? Y la otra jovencita que ganó 4 medallas. Solange Castillo, sí, ¿no? 4 Solange... medallas de oro. Eso fue para mí bien emocionante, porque estamos hablando en el caso de nuestra campeona corriendo bajo lluvia. Usted vio eso, ¿verdad? Sí. O sea, no importa no importa la capacidad de lluvia que pueda. De manera que nosotros felicitamos. Leo, antes nosotros irnos, hay una noticia que salió, pero la Cancillería no ha querido dar la información de que 9 personas de la delegación de la embajada cubana, el gobierno le ha dicho que tienen un plazo hasta hoy, precisamente hasta el 16 de agosto, para que salgan fuera del país. El gobierno no ha dado los detalles, se está manejando de una forma quizá de una forma discrecional. No sé qué información tiene el gobierno de la República Dominicana. Hacía mucho tiempo, bastante tiempo que no veíamos, claro, un episodio así, esa decisión. Claro. Para mí hubo un acto de filtración o de espionaje que estuvieron haciendo aquí esa delegación cubana. Es posible, eso no se puede descartar, pero permíteme aclarar el nombre, sí, ¿no?, de la corredora, Lirangi Alonso. Lirangi, uno sí, tiene a veces unos cruces de nombre, sí, increíblemente. Lirangi Alonso, que ganó 4 medallas de oro, lo que le permitió acceder a, bueno, hablamos de 1.2 millones de pesos, que para mí es chévere. Yo creo que el sector privado, constructoras que le puedan donar una casa, una vivienda, ayudarla con las proteínas, con los elementos que necesita, las herramientas, de manera que ella pueda no colocar en alto la bandera dominicana en otros eventos deportivos internacionales. Bien por el gobierno dominicano y por la República Dominicana, por esa fanaticada que apoyó a todos sus atletas y que tuvo un comportamiento ejemplar. Eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Vamos ahora ya a hacer una breve aunque extendida. Una breve pausa extendida. Gracias, señores, por estar ahí. Los invitamos para que continúen con la programación del canal BTV, Canal 32. Hasta la próxima semana, señores, si Dios lo permite.